Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por esta semana que comenzamos nuevamente. Gracias por todo, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy vamos a estar hablando de una de las cosas que casi nunca hablamos, pero que es determinante en la vida cristiana, y es el poder de elección. Que está marcado desde Génesis hasta el Apocalipsis, está la doctrina, aunque no hemos hecho una clase en mucho tiempo sobre esto, pero creo que vale la pena hablar hoy de del poder de la elección que tenemos nosotros los hombres para decidir nuestra vida qué hacer o qué no hacer en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude en este día. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia por este día que Jehová nuestro Dios creó, porque nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias a ti, porque tú hiciste pacto con Noé, de que no se sembría la siembra ni la siega, ni el frío ni el calor, ni la lluvia y el verano y el invierno, Señor, y hasta aquí. Esa palabra ha sido verdadera, oh Dios, porque tú eres veraz y nunca mientes. Señor, gracias porque a través de todos los tiempos siempre ha habido ello y lo habrá hasta el final de los tiempos. Señor, muchas gracias, Señor. Y también te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, por el día de vida, por tu hálito de vida, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tu Hijo Jesús, por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo y por todas las cosas que nos han sucedido, porque todo redunda para bien. Y te pedimos, Señor, en este día que tú seas obrando y dándonos entendimiento en todo, y que seamos llenos del conocimiento y la sabiduría y la inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos cada día y que escribas esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y nos lleve a tomar decisiones radicales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, estamos hablando de las doctrinas, aunque generalmente no se ha enseñado como una doctrina, pero está marcada a través de toda la Biblia, el poder de la elección. Desde el principio Dios nos creó para elegir y para decidir las cosas que vamos a hacer o no vamos a hacer. Dios nos ha dado ese privilegio, pero también es de responsabilidad porque depende a las decisiones que tomamos, nos puede ir bien o mal de acuerdo a lo que decidamos. Nos hizo diferente a los ángeles cuando Dios creó a los ángeles no no les dio el poder de elegir. Dios los creó para ser los mensajeros de Dios. Ángeles significa mensajero, y para hacer las cosas que Dios manda, o sea, para obedecer. Fueron creados para obedecer a Dios y para servir de mensajeros. Entonces, pero a nosotros sí Dios nos hizo como Él, nos hizo verdaderamente libres. O sea, cuando Dios nos creó, nos dio dos cosas que son de Él, que es el poder de elección, de elegir, y también nos hizo verdaderamente libres, que nunca nos hizo esclavos ni de nadie ni de nada. Nos hizo verdaderamente libres. Pero el hombre perdió, cuando pecó, perdió el poder, el, el ser verdaderamente libre, porque se empezó a enseñorear la naturaleza pecaminosa en el hombre. Y de ahí empezó la desgracia del ser humano en cuanto a la naturaleza, porque nos convertimos esclavos de esa naturaleza. Pues en los capítulos primeros del Génesis, dice que el continuo pensamiento del hombre era de continuo al mal, o sea, que siempre el hombre, desde que pecó, su pensamiento está inclinado al mal desde la juventud. Y, y por eso Dios tuvo que destruir inicialmente toda la tierra por causa del pecado, porque ya se convirtió en esclavo del pecado e hizo del pecado su profesión, o empezó a practicar el pecado y así continuamente.
Dios lo que nos da el poder de elegir es, o la elección es determinar algo y que no admite, o sea que no, bueno, es determinar algo que sea firme y lo lleva a ejecutarlo. Ese es el poder de la elección. Cuando Dios creó al hombre, Él le puso a elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Cuando Dios le creó al hombre, lo puso en el huerto y puso todos los árboles. Dijo, mire, de todos los árboles que hay en el huerto, siempre y cuando quede semilla, ¿sí? Tenían algunas restricciones. Todo árbol que da semilla o serán para comer. O sea, el árbol que no tenga semilla no le será. También en cuanto a las plantas les dijo, mire, todas las plantas verdes, o sea, las legumbres que sean verdes o serán para comer. También le dijo, mire, pero además del árbol que está en medio del huerto no comerás. Ahí está, le dio el poder de elegir. Él podía elegir obedecer o desobedecer. Y el hombre decidió desobedecer. Siempre Dios, cuando da un mandamiento, da la opción de hacerlo o no hacerlo. Porque nos dio ese poder de elección. A todos nos dio el poder de elección. Cuando Dios vio cuando Caín presenta su ofrenda, él decidió matar a su hermano. Después de que vio que no fue agradable, no es la ofrenda, solamente la ofrenda, porque la ofrenda fue excelente, pero la Biblia dice que no se agradó fue de Caín y de su ofrenda. Quiero que usted lo lea, que tenga claro, fue que no se agradó no solamente de la ofrenda, sino no se agradó fue de Caín. Cuando uno lee la Biblia, hay veces interpreta mal, y es que dice que no vio fue a Caín y su ofrenda, también dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea que, ¿por qué no le agradó lo de Caín? Porque sus obras eran malas, o sea, él hacía cosas malas. Entonces su vida no era recta para con Dios. En cambio, la vida de Abel eran justas. O sea, la vida de Abel agradaba a Dios en lo que hacía. No solamente consistía en traer la ofrenda, sino cómo estamos delante de Dios al traer esa ofrenda. En el caso de Caín, Dios miró fue a Caín y su ofrenda, a Abel y su ofrenda. De hecho, decíamos que la ofrenda de Caín era excelente, pero él no era excelente en su comportamiento. Dice que sus obras eran malas. O sea, no, aunque esto es lo que primero que manifiesta, pero los antecedentes de Caín hacía cosas malas delante de Dios. Aunque estaba regido por la conciencia, pero hacía cosas en contra de su conciencia a sabiendas. Por eso es que aunque no está registrado en la Biblia, pero es lo que nos dice aquí la Biblia. Está implícito que en la vida de Caín no era una persona buena con buenas obras. Dice que eran de malas obras. Dios, cuando Dios le manda, por ejemplo, Dios pues le mandó a Noé hasta un arca, y él tenía que tomar la decisión de obedecer o no obedecer a Dios. Y él determinó obedecer, tomó la decisión de obedecer y construyó el arca, y dice que por esa fe, al obedecer, condenó al mundo, o sea, a toda la raza humana la condenó porque él decidió obedecer. Su decisión llevó en cierta manera a que Dios si ejecutara su plan y salvara. Su decisión llevó a salvar la humanidad, porque todo Dios había decidido destruir
a todo el mundo, pero él había decidido agradar a Dios. Dice que él halló gracia delante de Dios y era un hombre justo en sus generaciones. Así que él decidió, a pesar de que las personas que lo rodeaban eran malas, él decidió voluntariamente agradar a Dios. Y Dios, cuando fue a destruir la tierra y vio a Noé, dice que vio a Noé y Noé halló gracia delante de Dios. O sea que sí, la decisión fue de Noé de agradar a Dios, de ser un hombre justo, de ser apartarse del mal. Entonces ahí vemos el poder de elección. Si nosotros también vamos más adelante, a través de la Biblia se nota que también Dios le habla a Abraham. Y Abraham también decide, de hecho era una persona que tenía antecedentes de que quería agradar a Dios y buscaba a Dios. Según, pues no está registrado en la Biblia, pero en un libro apócrifo, o él muestra que Abraham era muy descontento y no estaba conforme con la idea, porque la gente no conocía a Dios y dice que eran politeístas, tenían muchos dioses, pero él no creía en eso, estaba descontento. Él creía que había una persona que había hecho los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y él vivía conforme a su fe, a la fe que él tenía. Y Dios, cuando lo ve, dice, este es el hombre que yo necesito, un hombre que está buscando a Dios, aunque no lo conoce, le está buscando. Y Dios lo llama en medio de todo este pueblo de politeístas, y Dios lo saca para ser Abraham, porque halló gracia. Él decidió buscar a Dios aunque no le conocía, y Dios se le presenta porque fue la decisión de Abraham. También nosotros vemos en Moisés, también vemos que también él en su corazón quiere liberar al pueblo de Israel, y Dios lo nombra para elegir, porque él concede las peticiones y los deseos del corazón. Y Dios al final es al que usa para sacar al pueblo de Israel, porque eso es lo que tiene en su corazón. Y esa decisión de sacar lo lleva a tomar decisiones equivocadas, como matar al egipcio, pero se ve el deseo de liberar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto. Así podemos hacer un recorrido. Por ejemplo, también Josué, Dios le manda y Moisés obedece. Josué también Dios le dice, y el primer día que lo encomienda le dice, mire, después de la muerte de Moisés le dice, mire, yo te he escogido, ¿sí? Pero depende de ti. Mire, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ello a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y en todo te saldrá bien. Entonces él decide hacer caso a la ley de Moisés, a lo que Dios le mostró a Moisés, y crees que es palabra de Dios, y eso hace y determina su éxito posteriormente. Por un momento se le olvida un mandamiento de Dios, y es que no haga pacto con los gabaonitas, que no le pidió a Dios y que le mostrara si eran verdaderamente sus vecinos o eran personas que venían de lejos. Y fue engañado, pero porque no consultó a Dios en esa decisión. Pero al final de su vida, les pone a elegir al pueblo de Israel. Dice, mire, ustedes decidirán a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, tomó la decisión de servir a Dios. Eso es lo que Dios nos propone las cosas, pero nosotros somos los que determinamos si hacemos caso o no hacemos caso. Dios no nos puede obligar a hacer lo que no queramos. Si yo decido hacerlo, Dios, en cuanto a las cosas que decida Dios, si están conformes a su palabra, Él lo respaldará. Pero si no,
tengo que ver las consecuencias. Por eso es que la Biblia habla de que todo lo que el hombre sembrare también segará. En el libro de Deuteronomio nos habla las bendiciones a la obediencia, pero también nos habla las maldiciones a la desobediencia. Pero el hombre es el que va a decidir, el futuro está en su futuro está en su poder de elección. En lo que él decida hoy, recogerá el día de mañana. Entonces, por eso es tan importante que nosotros determinemos hoy a quién vamos a servir, a quién vamos a creerle, si a su palabra o a la razón. Vamos a hacer caso a lo que Dios dice o a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros sentires. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a creer? Pero eso está en nosotros. Eso está marcado también en toda la Biblia, pero quisiera mostrarles un poquito en el libro de Job. Nos habla de eso, el poder de decisión, que él lo habla como de determinación. En el capítulo 22 del libro de Job, nos habla de algunas cosas que son muy importantes para tener en cuenta en cuanto al poder de elección. Dice, le dice Dios a través de, aquí en el libro de Job, a través de uno de los amigos de Job, dice lo siguiente: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. O sea que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Debemos decidir ponernos de acuerdo con Dios y hacer de Dios nuestro amigo. Porque como dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí dice, vuélvete ahora en amistad con Dios, con Dios. La única manera de ponernos en amistad con Dios es cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón. Recibimos a Jesús y nos convertimos en amigos de Jesús y en amigos de Dios. Y no solamente en amigos de Dios, sino hijos de Dios y hermanos de Jesús. Cuando el pecado ha sido quitado de en medio, cuando hemos sido justificados por la fe en Jesús. De hecho, todo de la Biblia marca desde el principio hasta el final. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto es cuestión de fe, de creer a Dios, que Él sabe lo que dice. Entonces dice, vuélvete en amistad con Dios. Entonces, ¿cómo quitamos las enemistades? Primero, si es necesario confesar nuestros pecados. Si hemos pecado, decirle, Señor, perdónanos, nos arrepentimos y abandonamos por el pecado y creemos en que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos volvemos a Dios de todo corazón. Entonces nos convertimos a Dios, podemos llegar a ser amigos de Dios. Y dice, y por eso tendrás paz y con ello te vendrá bien. Dice, toma ahora la ley de su boca, o sea, la palabra de Dios, y pon sus palabras en tu corazón. Cree lo que la Biblia dice, que Dios no miente, que Dios es toda la palabra de Dios es verdad. Y por eso ayer hablaba de la veracidad de Dios. Dios siempre dice la verdad. Hay veces nos creemos más sabios que Dios y creemos que Dios es anticuado, que esta palabra ya pasó ya no está, no se ajusta a las necesidades de hoy, pero esta palabra permanece para siempre. Las ideas vienen, las modas vienen, pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y ella siempre nos habla la verdad. Entonces ahí le dice eso, dice, pon las palabras de Dios en tu corazón. Por eso es que él le dice, medita en ella de día y de noche, y serás como árbol junto a corrientes que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y le creemos a Dios, todo lo que hagamos va y nuestras decisiones van a ajustarse a la palabra de Dios. No es que vamos a ajustar la Biblia a nosotros, sino nos ajustamos nosotros a la palabra de Dios. Y dice, si te volvieres a lo omnipotente serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. Si nos volvemos a Dios, el omnipotente, dice que seremos edificados y que nos alejaremos de nuestra tienda la aflicción. Yo ayer estaba meditando qué hubiera sido de mi vida si no hubiera conocido al Señor, si no hubiera tenido su palabra desde niño. Yo creo que de pronto estaría en una cárcel, en una cantina, o muchas cosas, o ya no estaría vivo, porque uno se mete en muchos problemas. No tendría la paz que tengo ahora, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. No sé, eso puede haber sido una vida desastrosa por no haber conocido a Dios, pero gracias a Dios que tuve el privilegio de conocer la palabra de Dios desde que era un niño, y ella me guardó todos los días de mi vida y me ha guardado hasta aquí con la ayuda de Dios, y el poder de Dios me ha guardado y he obedecido a lo que está aquí y no me he metido en problemas, porque pues es que Dios le recomienda a los jóvenes: lean la palabra de Dios y seréis sabios, seréis prudentes, hallaréis cordura, porque la palabra de Dios nos evitará muchos problemas y sufrimientos en la vida cuando la obedecemos, porque Dios sabe lo que hace y por qué lo dice así, aunque nosotros no lo entendemos. Y dice, y empezarás a decir, pero quiero llegar aquí. Dice, orarás a Él y Él te oirá y pagarás tus votos y determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Aquí dice, cuando hablé del poder de decisiones, determinar alguna cosa y que ésta sea firme, ese es el poder de elección, es determinar alguna cosa y que sea firme. Cuando uno determina algo y eso es firme, esa decisión, como dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios lo prospera. Vamos a ver un ejemplo de esta decisión, que es cómo se cumple esto en una persona que le creyó a Dios y esa persona fue prosperada grandemente. Hay varios ejemplos, pero quiero tomar uno que me llama la atención, eh, y es Daniel. Daniel es un hombre que es de admirar, nos puede servir de ejemplo, de modelo, digno de imitar, digno de seguir su ejemplo. Es una persona que, de los pocos hombres de la Biblia, que es irreprensible, intachable, honesto, trabajador. Tiene todas las cualidades de una persona que conoce a Dios, que es en todo es una persona que Dios da testimonio de quién fue Daniel, de tal manera que dice que si Dios y fuera a destruir, como cuando destruyó el, la tierra con el diluvio, y hubiera estado en ese momento Daniel por su justicia sería el único que quedaría con vida, al igual que Noé y que Job, tres personas que fueron rectas, íntegras, que Dios da testimonio en su palabra en el libro de Ezequiel, que no ha habido personas como ellos. Pero él cumple todo lo que dice Job, Daniel lo cumple, o sea que él conocía el libro de Job y cumple con eso. Cuando al principio de la Biblia dice que, ¿quién era Daniel? Daniel era un joven príncipe, era descendiente del rey David. Eh, ¿Por qué sabemos que era descendiente del rey David? Porque ahí la Biblia lo dice, lo menciona, aunque no está en la genealogía de David, pero sí era descendiente del rey David, porque aquí dice, cuando el rey Nabucodonosor le mandó
a uno de sus eunucos, le dijo que trajeran, dijo el rey a Penaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no tuviese tacha ni mancha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea que él era un príncipe. Con Sadrach, Mesach y Abednego eran de la descendencia real. Más adelante es donde confirma que eran de la descendencia de Judá. Bueno, aquí dice, ¿dónde es que dice? Dice, bueno, se me perdió el versículo, pero ya usted lo encuentra aquí en Daniel, así que la tarea es busque, porque de dónde dice que era de la descendencia de Judá, o sea que eran de la descendencia del rey David. Recuerde que eran, dice aquí, y señaló el rey la ración para que cada uno para cada día de la provincia, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los crió hace 3 años para que a fin de ellos se presentase delante del rey. O sea, los trajeron de allá y trajeron a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, aquí dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, o sea que eran descendientes del rey. El rey David venía de la descendencia de Judá, y aquí ellos, como eran príncipes, debían ser de la descendencia del rey David, que era el príncipe al cual Dios había jurado que de su descendencia no faltaría quien se sentase en su trono. Y aquí dice que era eso. Ya no tienen que hacer la tarea, ya se la di. Dice, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí vemos el poder de decisión. Fue llevado, un esclavo no tenía cómo poder elegir, pero él decide no hacer caso o decide voluntariamente apartarse para Dios, no comer de la comida, porque tenía que la comida del rey era sacrificada primero a los ídolos y luego presentada al rey. Y él decide no contaminarse con la comida, aunque uno sabe que en este tiempo uno podría decir, no, pero todo lo que entra en la boca sale, va al vientre y va a la letrina. Y pues como nosotros tenemos muchos razonamientos, Dios está en todas partes y cosas así. Entonces tenía muchos razonamientos, pero él propone ser, ser santos aún en lo que come. No quería contaminarse, él conocía la ley, conocía al profeta Jeremías, los escritos del profeta Jeremías, y sabía por qué Dios había permitido la deportación y todas estas cosas, porque habían hecho caso omiso de la ley de Dios. Entonces él en su corazón quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, pero está en desigualdad de condiciones, está bajo el dominio de un rey impío, que impío no es que no sea malo, sino que no conoce la ley de Dios. Entonces él propone y le hace una propuesta al eunuco que dice, mire, yo no quiero contaminarme, y Dios dice que puso en gracia a Daniel, a Mesach y a Abednego, ah, para no comer de la comida que está contaminada. Nosotros a veces no nos da mucho comer o no comer. A la final pues dice no, pero él decidió
no contaminarse. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no contaminarse. Querían agradar a Dios. Nuestra decisión está en agradar a Dios o no agradarle. Y dice que Dios, cuando Él propone en su corazón, Dios le pone en gracia. O sea, hallamos gracia delante de Dios cuando nosotros decidimos algo que es bueno. Dios nos pone en gracia y nos da los recursos que necesitamos para poder llevar a cabo eso que desea nuestro corazón para agradarle. Y aquí vemos que él propuso en su corazón y le dijo al eunuco y puso en gracia. El eunuco podía, por desobedecer la orden del rey, podían cortarle la cabeza, pero él aún así aceptó las condiciones que Daniel le puso. Dijo, no denos a nosotros a beber agua y a comer legumbres y compárenos por 10 días. Si al cabo de 10 días usted ve que nuestros semblantes han decaído y que estamos más flacos, escuálidos y feos, entonces pues comeremos la comida del rey. Pero si en 10 días usted ve que estamos bien y que estamos igual o mejor que los otros, nos seguirá dando. Hicieron la prueba y sí, Dios hizo que esa agua que él tomaba era multivina, eso, como dice mi hija, y que esas legumbres fueran bien, y Dios los respaldó, porque Dios respalda nuestras decisiones y más cuando queremos agradarle a Él. Note que después de todo esto de los 3 años que él estuvieron comiendo legumbres y bebiendo agua en lugar de la comida del rey, que debía ser espectacular porque comida de rey y vino de rey, pero era contaminada. Al final de estos 3 años dice que cuando los llevaron ante el rey los hallaron 10 veces más sabios que los otros sabios, porque Dios honra a los que le honran. Y él quería, Daniel y Mesach y Abednego honraban y agradaban a Dios. También más adelante se pone a prueba también que no solamente en la comida, sino cuando levantan la estatua de Nabucodonosor, dicen que deben todos adorar, y Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a obedecer la orden del rey y son echados en el fuego ardiendo, en el horno de fuego ardiendo. Y Dios los guarda, no lo evita que vayan, pero sí los guarda de ser quemados y morir en el horno de fuego, para la gloria y honra de Dios, porque Dios honra a los que le obedecen, honra a los que quieren agradarlo. Ellos tomaron la decisión de no adorar la imagen. Querían agradar a Dios en toda su manera de vivir, en lo que pensaban, en lo que hacían. También uno encuentra a Daniel más adelante que no solamente, sino que Dios lo puso en alto. Fue el segundo hombre más importante en el reino de Babilonia. Lo puso sobre todos los sátrapas, sobre todos los sabios, y le dio un puesto muy alto. También no solamente le dio gracia delante del rey Nabucodonosor, sino también delante del rey Darío. Cuando uno encuentra al rey Darío, él quiere ponerlo sobre todo el reino, y la única persona que estaría era él, porque cuando las personas deciden agradar a Dios, ahí se cumple lo de Job. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás más oro que tierra, y todo lo que determine será firme. Y Dios cumplió todo eso de Job, lo cumplió en Daniel, le dio sabiduría, ciencia, gozo, porque dice que al hombre que agrada a Dios, Dios le da ciencia, sabiduría y gozo, mas al pecado le da el trabajo de amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y eso se cumplió en Daniel completamente, porque decidió agradar a Dios en toda su manera de vivir. Cuando examinaron a Daniel, dice que en él no halló, era tan irreprensible, tanto en su conducta, en su vida diaria, en cuanto a su Dios era perfecto, agradaba a Dios, obedecía a Dios. También en cuanto a las cosas de su trabajo como gobernante,
Dice que no había en él corrupción, era irreprensible, no buscaron fallas en todo y no encontraron cómo acusar a Daniel porque en todo era fiel. Pero ¿saben por qué era fiel? La mayoría de los judíos cuando fueron deportados a Babilonia, ellos llevaban el odio en su corazón porque fueron deportados de su tierra. Había razones por qué odiar a los babilonios, porque ellos destruyeron el templo, destruyeron a Jerusalén, la ciudad que era amada y por ella era el símbolo de Israel era Jerusalén y era el templo y el reino de Nabucodonosor lo destruyó totalmente. Era un motivo de odiar. Cuando los cautivos fueron llevados allá, ellos odiaban a los babilonios por eso. Pero Daniel sí conocía lo que había dicho por el profeta Jeremías y él decidió servir al rey de Babilonia porque así Dios lo había dicho que a Jeremías, sirvan al rey de Babilonia porque yo lo he puesto y le he dado todos los gobiernos de la tierra. Él entendió y por eso es que con integridad, con seriedad, con todo lo que él hizo con esmero, sirvió al rey de Babilonia y Dios lo engrandeció porque él sobrepuso su odio a obedecer a Dios, decidió perdonar para obedecer a Dios. Pero es cuestión de decisión, era otra cosa, era decidir el asunto. Nosotros a veces no decidimos y por eso es que o decidimos mal o no determinamos y por eso es que estamos mal, no determinamos las cosas y pasa el tiempo y seguimos en lo mismo porque no usamos ese poder de elección y dejamos que la vida nos lleve, pero no determinamos las cosas, por eso tenemos problema en eso. Yo creo que ese ejemplo de Daniel, si usted estudia la vida de Daniel, es sorprendente, no increíble, sino sorprendente, que nos debe inspirar a obedecer a Dios, a agradar a Dios, aún en la manera de vestir, en lo que comemos. Debe ser hecho con fe. Debemos, así como él decidió servir al rey de Babilonia, al rey de los medos y de los persas con el corazón íntegro, y lo hacía sin odio, con amor. Pero es que dice que no había otra persona como Daniel, muy sabio. Es uno de los hombres, el segundo hombre más sabio que existió fuera de Jesús fue Daniel. De las personas que se puede contar como sabios e inteligentes y prudentes fue Daniel. Y Dios lo honró y lo puso en alto delante de los reyes de los medos y de los persas y de los reyes de Babilonia. Porque Dios honra a los que le honran, pero fue cuestión de decisión. También vamos a ver otro ejemplo que es muy importante y es el ejemplo de todos nosotros, Jesús. Desde niño Jesús dice que escogió lo bueno y desechó lo malo. Entonces, notemos que es decisión. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nuestras pasiones, a nuestros deseos o vamos a obedecer a Dios? Entonces, Jesús tuvo que desde niño escoger, dice que escogió, o sea, decidió escoger lo bueno y desechar lo malo. Decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso en el tiempo de Jesús, Jesús tuvo muchos problemas porque él hacía las cosas y muchos no estaban de acuerdo con él porque para muchos Jesús era un fanático, como puede pasar hoy que nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios dice, pero es que es mucho fanatismo. No, Jesús decidió hacer las cosas que a Dios le agradaban. Por eso es que él cumplió la ley completa. Para él fue un deleite obedecer a Dios en todas las 613 cosas que Dios le dijo. Cuando Dios le prohibía algo, dice, no.
De hecho, hay unas cosas que son muy importantes que se aprenden. Jesús también aprendió de María y de José a ser obediente, que eso me causa mucha curiosidad eso, porque cuando Dios le habla a María, ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella decidió ser la madre de Jesús cuando Dios se lo propuso. Dijo, sí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando José, Dios le habla en sueños, no le creyó a María, pero cuando el ángel le habla y él decide creerle al ángel, dice, no, el ser que nacerá es hijo de Dios. Y él le cree y dice, reciba a su mujer y sale y la recibe como, y la toma como su mujer. Ya estaba esposada con él, pero no la había recibido como su esposa. Y se casó con ella, sabiendo que estaba esperando. Cuando Dios le dice a, a José que se vaya a Egipto, él hace caso. Cuando le dice que vuelva, vuelve. Cuando tienen que presentar al niño, él hace caso y viene y presenta al niño, lo circuncida al 8.º día y a los 8 días, a los 40 días los presenta en el templo y trae lo que mandó Moisés. O sea que es personas, tenía unos padres que hacían caso y de hecho Jesús también aprendió a hacer caso porque dice que él aprendió la obediencia. Y el éxito de Jesús por decidir hacer la voluntad de Dios, por eso él dice, el que me envió conmigo está el Padre y no me ha dejado solo porque yo hago las cosas que a Él le agradan. Yo hago las cosas que a Él le agradan. Note que es el poder de elección, no es que lo está impuesto. Él mismo decidió hacer caso, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que dice cuando él decide hacer esto, por eso dice que después Dios lo resucitó de los muertos y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús y que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque un día decidió desde pequeño hacer caso. Decidió obedecer a la palabra de Dios. Decidió cumplir la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros decidamos obedecer a la palabra de Dios. Hay veces el temor, el miedo no nos deja, el qué dirán. Cuando habla de la parábola del sembrador está ahí el asunto del poder de elección. Yo decido qué hacer con la palabra de Dios. Decido ser que esa palabra caiga entre pedregales o caiga entre espinos o caiga en buena tierra. Yo decido ser buena tierra. No sé si usted qué va a decidir. Que esa palabra haya cabida en nosotros. Pero necesitamos decidir a quién vamos a servir. Cuando Dios no obliga a nadie. Jesús nos enseñó y Él siempre nos enseñó que había poder de elección desde el principio. Cuando Él dice, el que tenga sed, venga a mí, beba. ¡Pum! Dijo, elijan. Elijan venir a mí o no. Ese es asunto suyo. Venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Decida. Si quiere seguir trabajado y cansado, Jesús nos da la opción de venir a Él y descansar en Él. Pero usted quiere seguir con su problema, siga con su problema. Cárguelo ahí. Yo digo, el que quiera seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús siempre está invitando a que lo siguieran, pero no obliga a nadie. Necesitamos nosotros estar convencidos en quién hemos creído y cómo hemos creído y elegir de hoy en adelante qué vamos a hacer, porque en eso está nuestro futuro, en el poder de elección. Cuando uno ve eso, Jesús también dijo, mire, la salvación es para todos, es indudablemente, pero es que yo decía un día
que el único que Dios no sabe es si nos salvamos o nos condenamos, porque eso Dios lo dejó a nuestro poder de elección. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a un unigénito, para que todo aquel, para que todo aquel que decida, ¿sí?, creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el asunto es elegir. Cuando hablamos del infierno, dice que las personas determinaron irse al infierno. No fue Dios el que los echó. Ellos decidieron no tomarse la medicina. La medicina es Jesús para no ir al infierno. Pero no decidieron. Por eso es tan importante. Cuando Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo, a Andrés y a Juan, que eran pescadores, dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Pero ellos tenían que decir, y dice que dejándolo todo le siguieron. A Mateo también le dice, que era publicano, le dice, Mateo, sígueme. Y él dejando todo allí, no se puso a contar la platica y se la echó entre el bolsillo, no. Dejándolo todo, le siguió. Y para acabar con lo que tenía, hizo una gran fiesta y repartió. Pero es decisión nuestra si vamos de seguir de corazón a Dios o no. Pero es nuestra decisión. Nosotros decidimos si oramos o no oramos. Si decidimos si perdonamos o no perdonamos. Si nosotros decidimos hacer caso o no hacer caso. Nosotros lo decidimos. Dios nunca ha permitido que a las personas se les quite el poder de elección, porque Dios nos dio ese privilegio de elegir, para bien o para mal, para salud o para enfermedad, como el matrimonio, ¿sí? Como dicen en el matrimonio. Pero está en nosotros el obedecer. Cuando Dios me llamó a mí para trabajar para Él, me dijo, Israel, mire, quiero que traes para mí, pero no me obligó. De hecho, yo tenía propósitos y cosas que quería hacer en mi vida, tenía aspiraciones, quería ser uno de los mejores pianistas de este tiempo. Quería ser un buen médico cirujano y quería también ser ingeniero civil. Pero cuando Dios me dijo, Israel, quiero que traes para mí, yo decidí de dejar todos mis sueños, mis anhelos y ponerlos a los pies de Jesús. Así que es nuestra decisión. Cuando Dios llamó a Moisés, también le hizo la misma propuesta. Dice, mire, él le dice, manda, ve y saca a mi pueblo Israel. Pero antes de eso le dijo, mire, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. En el tiempo antiguo, cuando se hacía un negocio y se cedían los derechos, se tenían que quitar las sandalias. ¿Sabía usted eso? Cuando, cuando en el libro de Ruth, mi hija me estaba respondiendo, está metida en el asunto y me estaba respondiendo que en el libro de Ruth, sí, en el libro de Ruth está. Cuando Boaz y Ruth, cuando él le dice, se quita el zapato, como en lugar de darle la escritura, le quita el zapato para ceder los derechos que él tenía. Y cuando Dios le dice a Moisés, cédeme tus derechos. Ahora mi vida me pertenece. Si usted se quita los zapatos es porque me quiere servir y está dispuesto a renunciar a todo lo que tenga para servirme a mí. Y Jesús también le dice lo mismo a nosotros. ¿Realmente queremos seguir a Jesús? Dice, aún, yo le decía, es necesario que muramos. Hay veces la idea de morir no es tan bonita para la mayoría de la gente, pero Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Y nosotros tenemos a que morir a nosotros para que Cristo pueda vivir en nosotros. Podemos decir que renunciar a todo lo que tenemos, a lo que poseemos, a lo que somos, para que Jesús pueda vivir en nosotros realmente.
Y nosotros, Dios nos da el privilegio de vivir en lugar de Jesús. Por esto Dios nos llamó. Es un excelente llamamiento para todos los creyentes hoy. No es para ser pastor, no es para ser un hijo de Dios y vivir en lugar de Jesús. Así que la decisión es de cada uno. En el Apocalipsis, no sé cuánto me queda, tal vez 10 minutos. Mire, en el Apocalipsis dice a la iglesia, no a los del mundo, porque los del mundo no quieren agradar a Dios. En la iglesia, en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, Dios le dice algo que puede estar pasando hoy y creo que nos pasa a todos. Pero es falta de decisión. Dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Aquí está claramente marcado el poder de elección. He aquí yo estoy a la puerta. Jesús siempre ha estado a la puerta. Dice que el que a él viene no le echa afuera y a él está aquí a la puerta. Es una iglesia, no estamos hablando del templo. La iglesia somos nosotros y todos nosotros, nuestro corazón tiene una puerta. Y él le dice, Samuel, Marcos, Obdulio, Mateo, yo estoy a tu puerta. Julio, yo estoy a la puerta de tu corazón. Permita que yo entre en tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón, porque Él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Y permite que yo entre a ser el Señor de tu vida. Permite que yo gobierne tu vida. Y entonces yo viviré en lugar tuyo. Y tú vivirás por mí. Y dice, aquí yo estoy a la puerta y si usted permite inicialmente y abre, oye mi voz y abre la puerta, decide abrir la puerta de su corazón y me permite entrar, entonces usted y yo formaremos un equipo que será invencible. Pero, hijo mío, dame tu corazón, permíteme entrar. Y aquí es lo que le dice, es como un ruego que dice, le dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, permíteme entrar en tu vida, hacer parte de tu vida, dame el primer lugar en tu vida y entonces dice que yo entraré con él y entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y así es lo que Dios está pidiendo, que le dejemos entrar a formar parte de nuestra vida, que le demos nuestro corazón. Pero es decisión suya, así como Él está ahí y no va a intervenir a menos que nosotros le permitamos. Hay veces uno dice, pero ¿por qué? Porque es que no le hemos permitido. Yo cuando era más joven tenía un dicho y dije, yo no soy más porque yo no he dejado de mí que Él haga de mí lo que Él quiere. O sea, yo soy el estorbo en un momento dado, el que decido si Dios cumple su propósito conmigo o no lo cumple. Pero no es Dios. Dios siempre está dispuesto y Él siempre quiere. ¿Usted quiere que Dios se glorifique en su vida? Entonces permítale entrar de una vez y para siempre en tu corazón. Decida hoy, como dice, y que tu decisión sea firme de hacer de Jesús tu Señor y tu Salvador. Hermanos, muchas gracias por el día de hoy. Vamos a orar y terminamos nuestra clase. Espero que tomemos buenas decisiones a partir de hoy, de creerle que Él es nuestro sanador, de decidir que Él sea nuestro sanador, que Él sea nuestro proveedor, que Él sea nuestro amigo, que Él sea nuestro confidente, que Él sea todo en nuestra vida. Démosle el primer lugar. Decidamos hoy darle el primer lugar a nuestra vida antes que cualquier otra cosa. Póngalo en primer lugar. Decida hoy que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Necesitamos hombres que determinen poner a Dios en primer lugar en su vida, que decidan
Dale a Dios el primer lugar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hoy, Señor, hemos estudiado esto y ayúdanos a ser radicales en tomar decisiones radicales frente al asunto. Que ya basta del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, haber estado en toda esa disolución, en esa vanidad de la vida, que no lleva a nada bueno, Señor, sino que empezamos a hacer caso conforme a tu palabra y que seamos como Daniel, que decidió, Señor, a pesar de todas las cosas que lo rodeaban, de haber sido llevado como esclavo a Babilonia, aún así sirvió de corazón y de corazón puro al rey de Babilonia, porque así tú lo habías ordenado y mandado, y él decidió hacer caso. Y tú lo exaltaste, Señor, y lo pusiste como ejemplo a todas las generaciones, y lo comparas, Señor, como un hombre que es justo, íntegro, que no hay en él pecado, pero que aún así necesitaba ser salvo. Señor, gracias a ti en el nombre de Jesús. Ayúdanos a determinar hoy servirte de corazón y darte el primer lugar, Señor. Ocupa el primer lugar en nuestra vida. Que todas las cosas estas que ocupen un lugar, un tercero, cuarto, último lugar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que nos ocupemos de lo trascendental, que nos ocupemos de esta salvación con temor y temblor, oh Dios, de conocerte a ti más y más cada día y conocer a tu Hijo Jesús para darlo a conocer a otros. Determinemos cosas, Señor, en el nombre de Jesús también. Todo está en la decisión que tomemos de aquí en adelante, Señor. Muchas gracias a ti por habernos hecho como nos hiciste con poder de elección, para bien o para mal, Señor, pero gracias por ello, porque tú no nos obligas, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias a ti. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Creo que hay preguntas. Hay una, pero no es el tema. Bueno, vamos a responder una pregunta. Y ayer se quedaron una pregunta, ¿es esto? Pues que responde Bueno, vamos a responder unas preguntas que dejaron ayer en el WhatsApp. Bueno, ¿cómo se llama eso? en Facebook. En Facebook. Mm, bueno, pastor, entonces debo dejar de tomar medicamentos creyendo que ya fui sana. Aquí preguntan que si una persona puede dejar de tomar sus medicamentos. Yo no puedo decirle que sí o que no, porque como decimos, es poder, es cuestión de decisión de acuerdo a lo que yo creo. Ah, sí. A la fe de cada persona es que Dios obra, Dios actúa de acuerdo a lo que yo creo. Por ejemplo, yo les conté un día de mi hijo Daniel. Él cuando era pequeñito me decía, papi, ore por mí para que sea sano, pero me da una pastilla. Y entonces yo oraba por él y le daba una pastilla de vitamina C y se sanaba, porque esa era su fe. En cambio, Jiré era diferente. Jiré ella decía, papi, ore por mí cuando se estaba mal, me dice, ora por mí. Y entonces yo oraba y yo una vez le puse la mano en la cabeza y ella dejó que yo orara y terminara pero me dijo, papi, y cuando terminé dijo, papi, ahí no es donde me duele. ¿Qué estaba pensando y qué creía ella? Que yo debía poner la mano donde le estaba doliendo. Y cuando a mi hijo donde le dolía y puse la mano y oré, se sanó, porque esa era la fe de ella, ¿sí? Entonces, la fe está limitada, nuestra fe está limitada a lo que creemos realmente. Por ejemplo, si yo creo que Dios puede usar esa medicina o para ser sano, pues Dios puede usar esa medicina, pero eso lo determino soy yo, no, y nadie más lo puede determinar sino uno. Hay veces influenciado por las personas, la gente actúa, pero no debe ser por lo que usted cree, no por lo que otro le diga, sino por lo que realmente cree. A mí me han llamado personas, pastor, ore para que Dios o use al médico y a través de esta operación que me van a hacer yo quede perfectamente sana. Pues esa es la fe, yo sí oro
y le digo, Señor, por favor guía, úsala a que seas tú a través de este médico obrando y sanando a esta persona, porque es la fe de ella. No él, yo sí creo que Dios nos puede sanar y me ha sanado y me seguirá sanando. También es muy importante, por ejemplo, hay gente que cree que si uno le pone la mano, las personas serán sanas. Como decía, depende de la fe de la persona. Por ejemplo, hay gente que creía hace algunos años, unos 30 años antes, había un predicador y él creía que las personas podían ser sanas poniendo la mano en el radio. Y decía, ponga la mano en el radio. Y la gente creía y respectivamente habían paralíticos, personas que se sanaban cuando ponían la mano en el radio, porque eso es lo que había él oído y la fe es por el oír. Entonces creía eso. De acuerdo a la que la persona cree, eso es lo que Dios va a hacer. Lo que no le podemos decir a Dios es cómo lo haga, pero Él sí puede hacer las cosas que nosotros le pidamos de acuerdo a la fe de cada uno. Mm, eh, Dios le puede regalar, confirmar o regalar fe y Bueno, no podemos pedirle que Dios nos dé la fe, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir, Señor, regálame fe, no. Pero sí puedo leer la palabra creyendo que todo lo que la Biblia dice es verdad y que lo que Dios hizo en la antigüedad lo puede repetir ahora, sí. Y mi fe es cuando yo empiezo a conocer a Dios, lo que Dios ha hecho, digo, si Dios lo hizo por otro, lo puede hacer también por mí, lo aplico. Pablo dice que podemos, también la fe se adquiere cuando oímos testimonios. Por ejemplo, gente ha hecho cosas un día. Yo estaba contándole a una hermana que yo viví 3 años, no tenía iglesia. Por alguna circunstancia no tenía iglesia y era conferencista durante 3 años. Y entonces, pero Dios usó algo que es un día yo vivía en una casa, en arriendo, en una habitación en una casa. Y el dueño de la casa me dijo, él sabía que yo era pastor, y dijo, pastor, ¿por qué no me arregla esta plancha? ¿Usted puede arreglarme esta plancha? Pues yo no había arreglado planchas, pero yo le dije, sí, yo se la arreglo. Entonces la desbaraté, miré, y sí, respectivamente se la arreglé. Y él empezó a decirle a todos los vecinos que yo arreglaba de todo. Y esa fue que él le dijo, mire, él arregla de todo. Y me empezaron a llegar televisores de blanco y negro, un televisor a color, me llegó ayudar de cocina, licuadoras, un poconón de aparatos me llegó y duré 3 años arreglando aparatos. Cuando yo no sabía qué era, inclusive empecé a aprender esas cosas de electrónica, porque yo veía y empezaba a orar y le digo, Señor, guíame, ¿dónde está? Entonces encontraba alguna cosita y con una pistolita y un cautín le sacaba las piecitas y iba a la 19 y decía, Señor, ven, dame esta cosa, esta cosita. Y dice, no, esa es una resistencia, ese es un diodo, ese es un condensador. Y aprendí a diferenciar que era un condensador, un diodo o un transitor. Y entonces yo iba y le decía, ven, dame eso de tanto, no sé qué. Entonces empecé a conocer las cosas y, y yo iba y se las ponía y funcionaba. Pero había momentos en que yo no sabía, yo no le veía por ninguna parte, nada, nada, nada. Entonces yo ponía la mano sobre el aparato y le decía, Señor, arregla este aparato, por favor. Y Dios lo arreglaba y yo cobraba. Y así viví 3 años arreglando cosas. Eh, entonces él escuchó, él era radio o es arregla aparatos. Y entonces él escuchó, un día yo estaba hablando con la esposa, él no era cristiano, y me escuchó este testimonio. Y resulta que un día le llegó un carro con un radio muy costoso, un radio del carro, y lo puso y lo conectó a 110 y se le quemó el aparato. Y entonces él se acordó de lo que había oído. Y dijo, si a ese pastor le funciona,
y yo voy a hacer lo que ese pastor dijo. Entonces empezó a orar, Señor, por favor, arregla este aparato, Señor, mire, perdóneme y arregla este aparato. Y bueno, y pasó así un rato y llegó el Señor para que le instalara su radio. Y él coge con esa seguridad, sabiendo de antemano que había sido quemado y todo, pero ya había orado y dijo, si al pastor Israel le funciona, entonces a mí también me debe funcionar en el nombre de Jesús. Y fue y lo instaló y el perfecto. Y por eso ese hombre se volvió a Dios, por ese testimonio. Empezó a creerle a Dios y empezó a asistir a la iglesia y se convirtió al Señor. Porque los testimonios también, la fe se adquiere no por orar. Lo que sí podemos orar es para que nuestra fe no falte, para que no escasee, sino que permanezca. Porque eso sí dice la Biblia, pero no oramos para que nuestra fe, para aumentar la fe, no. Debemos leer la palabra y dice que podemos imitar la fe de otros. En este caso, este hombre imitó mi fe de arreglar los aparatos así. Pero siempre yo hacía lo que tenía que hacer, o sea, no cogía el aparato y oraba, no, yo oraba para que Dios me guiara a arreglar el aparato, pero cuando yo no podía, oraba a Dios para que Dios lo arreglara y Dios siempre, nunca me dejó avergonzado, siempre todos los aparatos que me llevaron para que yo los arreglara, siempre los arreglamos, Dios y yo los arreglamos. No sé si les sirve este testimonio a todos. Muchas gracias, creo que no hay más. Sí, la única que va a contestarle hoy es ¿qué es juzgar bíblicamente? Juzgar, nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. La Biblia dice que no debemos juzgar. El único que juzga es Dios. Pero voy a ponerles un ejemplo. Juzgar es determinar la inocencia o la culpabilidad de alguien. Entonces, cuando uno determina que alguien es culpable o es inocente, está juzgando. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que generalmente las personas hacen. Yo le puedo, ayer le estaba explicando a Sara y le decía que hay una diferencia en que yo le diga a un niño, mire, no diga mentiras, que decirle mentiroso. Cuando yo le digo mentiroso, lo estoy juzgando, lo estoy condenando, declarando mentiroso. Pero si yo le digo a mi hijo, no le diga mentiras, no diga mentiras, no lo estoy condenando, le estoy dando una orden de que no dé mentiras, pero eso no lo hace mentiroso. El que diga una mentira no lo hace mentiroso. No sé si me hago entender. Pero cuando uno le dice chismoso a alguien, ya lo está juzgando y condenando. Pero le digo, por favor, no diga chismes. O no, una persona porque se robe alguna cosa, en un momento dado no es un ladrón, hasta que no se determine su culpabilidad y la práctica del asunto. Por eso cuando uno en las noticias, presunto homicida, presunto ladrón, presunto sicario, presunto no sé qué, antes porque no se le ha hecho un juicio de culpabilidad y no se le ha determinado si es o no es, si es inocente o es culpable, hasta que no se haga el juicio. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, el que juzga es el Señor. Pero sí podemos exhortar a la gente que no sea mentiroso, que no mienta, que no diga, no calumnie, que no robe, ¿sí? No sé si me hice entender. Muchas gracias, hermanos, Dios los bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor mañana a la misma hora en este canal. Sí, por este mismo canal. No, como dicen en Facebook, no olvide suscribirse. En YouTube digo.